Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos nuevamente al programa. El día de hoy tenemos la oportunidad que nos ha brindado la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Más bien. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole cómo conoció a usted, porque ahí es cuando empezó a involucrarse más en la política, ¿no? Al exalcalde de Lima, Luis Castañal Ocio. Bueno, eso data de hace muchos años atrás. O sea, a mí me ha tocado trabajar con el doctor Luis Castañal Ocio en la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador hace muchos años. Y luego después de ahí he formado parte de su equipo de trabajo durante mucho tiempo. Luego en el 2003 ingresamos por primera vez a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y desde ahí, bueno, lo he acompañado ya en tareas políticas, desde la formación del Partido Solidaridad Nacional, que data más o menos de los 98, 99 aproximadamente. Bien, usted fue militante del Partido Solidaridad Nacional, tengo entendido, por unos 20 años, ¿no? Y de ahí renunció. ¿Por qué motivo renunció? Bueno, hubo algunos desacuerdos políticos, partidarios en ese momento y yo había tenido una trayectoria importante en Solidaridad. Fue un partido que ayudamos a construir y que trabajamos en él durante muchos años, inclusive sin tener ningún tipo de aparición pública, ninguna notoriedad hacia afuera, sino fue un trabajo partidario de muchos años. Yo fui, por ejemplo, presidenta del Tribunal Electoral de Solidaridad, fui secretaria nacional de la Mujer, fui secretaria nacional de Política, fui miembro del Tribunal Electoral, personera legal en algún momento. He tenido algunas tareas propias de un militante, de un partido, y creo que eso lo que te hace es tener una visión de cómo se construye un partido y de lo que significa realmente hacer vida partidaria en nuestro país, que definitivamente no es fácil. Hay que tener un gran interés, un compromiso partidario para seguir adelante en un partido en el que uno cree, ¿no? Y que uno construye. Claro. Hablando de partidos, hubo un lapso entre que usted fue militante de Solidaridad Nacional y después se pasó a Fuerza Popular, ¿no? ¿Por qué pasarse a ese partido? ¿Qué vio en ese partido que en otros no había? Bueno, yo efectivamente renuncié en el año 2018 a Solidaridad. Siempre mantuve una relación cordial con el alcalde, inclusive en los peores momentos en donde él fue perseguido, él tuvo inclusive un ingreso a prisión que lamenté muchísimo. Siempre le tuve un respeto y un afecto propios de todo el tiempo que estuvimos trabajando juntos. Yo respeté mucho la iniciativa, el trabajo que él hacía desde el punto de vista de gerenciar la ciudad de Lima. Se hicieron grandes cosas por Lima que la verdad sería larguísimo enumerar. Y luego después de eso tomé una decisión que me afectó mucho de dejar Solidaridad, que había sido mi casa durante 20 años, y luego tuve un espacio en donde me dediqué a mi vida profesional, en donde estuve trabajando como secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. Yo soy abogada de profesión, me dediqué a mi tarea y quizás en algún momento pensé en que ya mi vida política había concluido. Luego recibí en el año 2020 la invitación de otro partido que no voy a mencionar, y luego recibí la invitación de Fuerza Popular a través de su secretario general. Yo había dictado una pequeña charla en la Escuela Naranja. Me llamaron y me pidieron participar, y claro, hay mucha gente que siempre tiene el cálculo político. Yo voy como invitado, ¿no? En cambio, yo sí creo que cuando uno se compromete, cuando uno asume un compromiso, lo tienes que hacer
siempre pensando en que lo que se quiere en el país es fortalecer a los partidos y que tienes que tener un nivel de compromiso y lealtad y trabajo hacia una agrupación política y no haciendo cálculos. Cuando a mí me invitaron a participar, no me dijeron, tú vas a tener el número 1, 2 o 3 en la lista, tú vas a ir a ser candidata a la vicepresidencia, en absoluto. O sea, me invitaron a participar, yo acepté. Y luego después de eso ya vinieron producto de las elecciones internas, estas designaciones que yo por supuesto agradezco mucho porque para mí fue un honor acompañar a Keiko Fujimori en la plancha presidencial, ¿no? Como candidata. Ahora, quiero conversar sobre que tengo entendido que Fuerza Popular ahora está en una posición ya no neutral, sino que pide la renuncia de Juan José Santibáñez, el ministro del Interior. ¿Por qué esto no fue desde antes y empieza recién ahora? Porque nosotros tenemos una movilidad extrema, especialmente en el Ministerio del Interior. Creo que se han dado 6 ministros solamente en el tiempo de Boluarte, me parece, ¿no? Y sumados a Castillo y sumado a todo lo que ha venido en el tiempo, por ejemplo, del expresidente Sagasti, en donde a partir del Ministerio del Interior, por ejemplo, se descabezó totalmente a la Policía Nacional con el despido de esos 18 generales. Ha habido una serie de situaciones en el Ministerio del Interior. Nosotros creemos que lo que necesita el país en este momento es seguridad jurídica, es certidumbre en las inversiones, que quienes vienen a invertir en el Perú sientan de que hay estabilidad. Y por lo menos durante estos meses, el ministro del Interior, actualmente ministro del Interior, Santibáñez, venía trabajando especialmente en las regiones con muchos congresistas de Fuerza Popular y también nosotros entendemos que el problema de la inseguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, no solamente la debe hacer el ministro del Interior, no solamente es un tema que le compete al Ejecutivo, sino también al sistema de justicia. Nosotros hemos pedido en todo momento que el Ministerio Público trabaje de la mano con el ministro del Interior, por eso asumíamos que Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, y quizás, por supuesto, quienes estamos en algún cargo público, realmente tenemos cierto grado de responsabilidad en los problemas que hay en este momento, sumado a los gobiernos anteriores y a los ministros del Interior anteriores y a la ausencia de una política seria en nuestro país o en general, políticas públicas a largo plazo. No hay en ningún sector y tampoco lo hay en el interior. Entonces entendíamos que era una situación de preservación de la tranquilidad política en nuestro país que le hace tanto daño y finalmente esperábamos que fuera una decisión de la presidenta. Hemos visto que por supuesto se han desencadenado hechos en los últimos días que son durísimos realmente y que lamentamos profundamente y por eso creemos que hay responsables políticos y actualmente consideramos que el responsable político es el ministro del Interior Santibáñez y a eso se debe, la presentación de nuestra moción de censura. Ahora, quiero preguntarle si ha tenido alguna vez una conjetura respecto a lo que le voy a mencionar, poniendo de ejemplo al expresidente del Congreso, que fue Manuel Merino de Lama, que él también fue primer vicepresidente del Congreso y después escaló a ser presidente del Congreso. Le tocó un presidente que renunció y el vicepresidente de ese presidente no fue vacado. ¿No ha pensado que le pueda tocar esta situación en las siguientes elecciones y presidir el Congreso y le toque a usted un presidente que renuncie porque no tiene bancada que lo respalde? Yo en particular y personalmente creo que uno de los graves problemas y que genera la ausencia en muchos de los casos de inversiones serias, privadas en nuestro país, es efectivamente el ruido político, la movilidad, la incertidumbre, inclusive
Hay algunos aspectos en los que nos hemos abocado nosotros, por ejemplo, restablecer la bicameralidad, porque creemos que tiene que haber instituciones sólidas en nuestro país y tiene que haber paz y tiene que haber respeto a las inversiones e incentivos. No me he puesto en ninguno de esos supuestos porque creo que tiene que haber la posibilidad de que esta sucesión presidencial con la señora Boluarte llegue a su fin. En abril se van a convocar elecciones. Creo que sería apresurado e irresponsable para el país que se dé algún tipo de estas movidas políticas que pongan otra vez en jaque a nuestros inversionistas, a los empresarios en general, al público en general y a nuestro país. Bien, respecto al sistema bicameral que ahora va a haber en el Congreso, ¿no? Hay algunos que dicen que esto va a ser una lentitud al momento de aprobar leyes, ¿no? Y otros que dicen que va a conducir a la reflexión para poder aprobar mejores leyes. Bueno, la forma como se ha diseñado actualmente a partir del 2021 en este periodo legislativo, porque este deseo, estas iniciativas de retorno a la bicameralidad datan de hace 20 años atrás. Desde inclusive informes, desde, por ejemplo, la Comisión PIS en ese tiempo. O sea, ya establecían los caminos para retornar a la bicameralidad porque nuestras constituciones históricamente han sido bicamerales. O sea, nuestro sistema ha sido bicameral. Y creemos que, bueno, en realidad es un sistema que debe implementarse en el país, es el sistema adecuado. Creo que la unicameralidad se dio en un momento en el que era necesario darle ese dinamismo, ese desarrollo a las inversiones, y efectivamente ahí había un sistema en donde venía de diputados, iba a senadores, regresaba a diputados. No, acá se ha diseñado un sistema mucho más eficiente y rápido. Se da la iniciativa solamente en senadores, en diputados, pasa a senadores, y los senadores pueden aprobar, modificar, cambiar o archivar inclusive una norma. Por eso es que nuestra invocación es a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que reflexionar sobre lo que significa el futuro de nuestro país y deben de poner a sus mejores cuadros dentro de los candidatos al Senado. Yo creo que el Senado va a ser esa cámara que va a frenar lo que ahora mismo existe en el Congreso, que es la iniciativa de gasto indiscriminado, por ejemplo, que hacen los congresistas al aprobar escalas salariales, al aprobar aumentos de remuneraciones, nombramientos, cosas que son insólitas. Eso no es realmente iniciativa del legislativo. Todas esas cosas creo que van a ser frenadas con la bicameralidad, con la instalación de la Cámara de Senadores, que yo espero que funcione. Yo creo que estamos en otro momento de madurez política, han pasado ya muchos años desde la unicameralidad y creo que ya corresponde, ¿no?, el Senado al Perú. Respecto a las 11 bancadas que hay ahora mismo en el Congreso, ¿le parecen buenas las 11 bancadas o debería haber 6 como máximo, 5, 4? Siempre es muy complicado cuando hay una atomización, cuando hay la posibilidad de lograr consensos entre 3, ahora 11, en algún momento han habido 13, porque a partir también de una sentencia del Tribunal Constitucional es que se estableció la posibilidad de que cualquier congresista podía saltar de una bancada a otra sin ningún problema. Y eso yo creo que debilita el sistema de partidos políticos, debilita inclusive la posibilidad de llegar a consensos, debilita la institucionalidad, porque la verdad es que algunos no tienen ningún reparo en estar hoy día en uno y luego pasarse a otro y luego pasarse a otro, dependiendo de qué cosas haya de acuerdos, de consensos entre ellos, ¿no? Yo la verdad es que creo que eso debería determinar. Yo opino, por ejemplo, y estoy trabajando una propuesta para la famosa silla vacía que se da en otras legislaciones, en otros países, en donde el congresista se va
y se pierde ese espacio para el partido político, pero si se va ese congresista a otra bancada, se va a su casa. O sea, así de simple deben de ser las cosas y rápidas en nuestro país si es que nosotros queremos que hayan instituciones sólidas. Ahora, ¿nota una especie de persecución política o notó una especie de persecución política hacia Keiko Fujimori? Porque, bueno, ella estaba impedida de poder salir del país cuando incluso Susana Villarán podía salir de ella. Sí, claro, en realidad ha habido una disparidad notoria, evidente, respecto a cómo se le ha investigado, cómo las medidas que se han tomado respecto a ella. Ella ha tenido más de 450 días en prisión. Ella ha ingresado a prisión en 3 oportunidades, cosa que vemos que no ha ocurrido con personas que son confesas como Villarán, por ejemplo. Cosa que conozco yo mucho y bien el caso porque yo he participado de la revocatoria porque sabíamos de todos los malos manejos que habían en la Municipalidad Metropolitana de Lima en la era Villarán, y yo sí creo, y además ella lo ha señalado de manera enfática, que ella recibió más de 10 millones de dólares. Y siempre me pregunté por qué la Fiscalía no consideró que había ahí una organización criminal, ¿no? O sea, siempre fue ella y su gerente municipal. A ver, yo me pregunto, 2 personas pueden haberse levantado 10 millones de dólares y solo 2 personas. O sea, eso es imposible porque habían otros elementos. Sin embargo, la Fiscalía, en un tratamiento benévolo, no consideró que hubiera ahí una organización criminal. Entonces ella es juzgada en libertad, no pasa nada, todo está bien, y eso es lo que genera también en muchos de los casos molestia en los ciudadanos, porque te das cuenta que la justicia para todos no es igual. Y en el caso de Keiko, por ejemplo, ha habido, por supuesto, una severidad. Inclusive los fiscales en el año 2021, cuando estábamos próximos a la votación en primera vuelta en abril, en marzo, violando todo procedimiento dentro digamos, de la investigación, lo que hicieron fue acusar a la señora Fujimori y pedir públicamente que sean 30 años de cárcel. Entonces, estábamos en marzo y la elección se daba en abril, y ellos salieron con su acusación fuera, digamos, antes de tiempo, inclusive sin llevar a cabo diligencias que ya estaban convocadas, con el evidente ánimo de salir a decir: la Fiscalía pide 30 años para la candidata Keiko Fujimori, que en abril, en unos días, va a participar en la elección. Obviamente que había un ánimo de dejar fuera de contienda. Y entonces en ese momento mucha gente se preguntaba, y la prensa decía: ¿y qué va a pasar si es condenada y sale elegida presidenta? Entonces ya ella no va a poder ejercer el cargo. Entonces se genera una serie de especulaciones, y obviamente que hubo un ánimo de dañar la candidatura, ¿no? ¿Usted qué opina respecto a que hay... No tengo los nombres, lamentablemente, pero tengo entendido que hay 36 congresistas que están siendo denunciados por la Fiscalía, lo que son casi como el 30%, ¿no? Bueno, yo creo que en esos casos hay que tener algún cuidado, y lo hablo objetivamente, y lo hablo porque la Fiscalía también me ha denunciado a mí. O sea, ha denunciado a los congresistas Cueto, Montoya, Quiabra, ha denunciado al congresista Williams como miembros de la Comisión de Defensa. Y la denuncia es por la forma como hemos votado en la Comisión de Defensa. Respecto a este caso de la percepción de una remuneración y de una pensión de jubilación, cosa que el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha señalado que son compatibles. Sin embargo, la Fiscalía considera que existe algún tipo de sospecha sobre el interés que habrían puesto algunos congresistas sobre la aprobación de ese caso en particular, ¿no? De ese proyecto de ley. Y así como yo, hay seguramente otros 37 denunciados por ejemplo, en este caso somos 11 los denunciados por pertenecer a la Comisión de Defensa.
¿Esa denuncia tiene sustento? No. ¿Esa denuncia es constitucional? No, más bien infracciona la Constitución, porque nosotros tenemos la indemnidad, la inviolabilidad de nuestro voto. O sea, si los congresistas en cualquier parte del mundo fueran perseguidos y denunciados por sus votos, sería imposible que legislen, sería imposible que fiscalicen, porque los van a denunciar. Entonces, por eso existe esa inviolabilidad, esa defensa del fuero del congresista y en su posibilidad de votar. Entonces, lo que está haciendo la fiscal es cometer, obviamente, acá un atropello, ¿no? Entiendo. ¿Consideraría buena la elección de palabras de decir que lo que está viviendo ahora mismo el país de la delincuencia es terrorismo urbano? Bueno, más allá de lo que signifique o no la palabra, yo la verdad es que creo que cualquier cosa que nos hace tener miedo, temor de salir de nuestras casas, que todos estamos sobresaltados, no te puedes quedar solo sentado en un carro porque sabes que pueden venir una moto y te asalta, no puede, hasta cuando vas a estacionar tu carro en tu cochera, cuando estás parado, cuando estás caminando con tu cartera, tu celular. Todos vivimos una situación de desasosiego, y creo yo que cualquier acto la colocación de artefactos explosivos, las extorsiones, la muerte que ha sufrido este joven tan talentoso, Paul Flores, en realidad todo eso yo sí lo calificaría como actos terroristas. Ahora, sobre la desaprobación del Congreso, cuando Fujimori disolvió el Congreso, la gente en las calles aprobaba incluso las disoluciones. Sí. Entonces, ¿por qué es que la gente tiende a tener desconfianza del Congreso? En general, en todo el mundo, los congresos no son populares. En general, en todo el mundo, siempre lo que se legisla va a beneficiar a un grupo y va a afectar a otro. O sea, sería realmente la panacea en donde una norma pueda beneficiar al 100% de los ciudadanos. En realidad no es así, y además se considera mucha gente, muchas personas o consideran algunos críticos o inclusive algunos medios de comunicación que llegar a acuerdos políticos es contubernio, y en realidad dentro de los foros políticos se tiene que llegar a consensos políticos. Los partidos políticos no son bien vistos y por eso la desaprobación de los congresos, pero en general es así en todo el mundo. También es cierto que acá hay muchos casos en donde se han hecho los méritos suficientes para estar en los niveles de desaprobación que tenemos, pero creo que también hay muchos que nos esforzamos para trabajar en favor de los ciudadanos, para dar lo mejor desde esta posición que tenemos, y creo que también hay esfuerzos que deben ser valorados. Yendo un poco más atrás, cuando usted pues trabajaba con Luis Castañeda Locio, que fue alcalde, ¿no? ¿Cómo ve, bajo esa experiencia dentro de la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿Cómo ve la gestión que está teniendo el actual alcalde de Lima? Bueno, el alcalde también viene de las filas de Solidaridad Nacional, yo lo conozco hace muchos años. Él es un empresario exitoso que ha apostado por la vida pública, y creo que tiene muy buenas intenciones. Creo que él está en el primer año y segundo año se ha dedicado a sanear la economía y generar a través de la emisión de bonos, generar recursos, porque sin recursos, porque la municipalidad todos los años que hemos estado ahí sabemos lo escaso que son los recursos para inversión pública, todo casi se va en gasto corriente. Entonces el alcalde durante este tiempo ha generado eso que se requiere, que es lo más importante, que es el presupuesto, y ahora está ejecutando obras, y yo creo que es muy importante, por ejemplo, la obra de la Vía Expresa Sur, que estuvo detenida durante muchos años, y también debo decir en su favor que
pocos se atrevieron, realmente nadie se atrevió, mejor dicho, no pocos, nadie se atrevió a llevar ese proceso de apertura de esos tramos que estaban densamente poblados, ¿no? Entonces yo sí creo que va a exhibir los resultados que se requieren. Es un férreo defensor de la lucha anticorrupción. Esperemos, ver los resultados ya tangibles de su obra. ¿Cuál fue su mayor desafío al momento de ser primera vicepresidenta del Congreso? Yo creo que es parte de la evolución de mi carrera política. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me da el partido, porque es el partido el que designa a través de una elección dentro de la bancada, de nuestra bancada de los congresistas, de quiénes son los que van a representar al partido en la vocería, en las vicepresidencias, en las comisiones. Entonces yo me siento muy agradecida con el partido, con la alta dirigencia que ha confiado en mí para ir a la primera vicepresidencia, y la verdad es que es un reto importante. Yo lo he asumido desde el inicio con ese compromiso, esa profunda responsabilidad y además un ánimo de trabajo, porque la verdad es que mucha gente, por ejemplo, con un programa que hemos implementado que se llama Despacho Ciudadano, que se llama Puertas Abiertas, viene acá, nosotros abrimos esa puerta, vienen y tienen la oportunidad de hablar directamente conmigo, de exponerme sus problemas, y nosotros tratamos por todos los medios de solucionar, de impulsar aquello que nos piden. Hemos hecho despacho también ciudadano en Ica, hemos ido luego hace la última semana de representación a Palpa, y entonces vamos no solamente en Lima, sino vamos en todo el Perú a decirles que estamos cerca, que los escuchamos, ¿no? Y eso es lo que te da realmente enormes satisfacciones. Acerca de su carrera profesional, ¿ha visto que ha sido en algún momento perjudicada por su carrera política, por su partido político o por su opinión política, no? Bueno, sí, en algún momento he tenido despidos de un trabajo, de más de un trabajo, por temas políticos. Y uno sabe que es por eso, y no es porque seas ineficiente, no es porque no trabajes bien, sino porque hay temas políticos de por medio, ¿no? Y eso es son gajes del oficio que uno sabe que tiene que afrontar, y no te queda más que, digamos, un poco levantarte del momento y saber que tienes y puedes buscar otras oportunidades laborales, porque uno no solamente es político, es profesional, ¿no? Entonces, no sabemos que es así. Claro, no es que no te duela, sí, claro, te afecta cuando eso ocurre, pero hay que seguir adelante, ¿no? ¿Hubo temor de parte de tus colegas congresistas, sus colegas congresistas, o de usted también, de que el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo sea una realidad? Bueno, fueron momentos tensos, fueron momentos un poco complicados, pero yo siempre tuve el convencimiento de que como Congreso íbamos a poder estar a la altura. El presidente en ese momento era el general Williams, que realmente él es un gran estratega, y la mesa directiva y los congresistas que formábamos parte del bloque democrático en ese momento, estuvimos muy unidos y muy convencidos, y con también con mucha determinación de que un hecho como ese no podía pasar desapercibido, y nosotros teníamos que tomar la decisión porque nos correspondía constitucionalmente, y estuvimos a la altura de esa circunstancia. Creo que yo realmente me felicito de la forma como el Congreso, mis colegas congresistas pudieron responder a eso. Usted también defendió bastante la Constitución al momento de presidir el... Sí, fue una tarea muy linda, muy linda. El primer año recién ingresada al Congreso, yo es la primera vez que estoy en el Congreso,
Me sentí muy honrada de ser designada como presidenta de la Comisión de Constitución. Fue un gran reto, pero así enorme. Dimos una serie de normas que fueron muy importantes para proteger la institucionalidad del Congreso, como la regulación de la ley de cuestión de confianza, como la ley de participación ciudadana a efectos de precisar en qué casos se producen los referéndums, porque en ese momento había la amenaza de que a través de un referéndum iban a pedir directamente al Jurado Nacional de Elecciones una asamblea constituyente, cosa que era muy peligroso para nuestro país. Logramos acotar no acotar, sino precisar, y así como eso, numerosas normas, modificamos el Código Procesal Constitucional, iniciamos el camino hacia la bicameralidad en este periodo 21-26, dimos el primer dictamen del retorno a la bicameralidad, nos llevó 3 meses de trabajo en la Comisión de Constitución, nos reunimos con muchos especialistas y presentamos el primer dictamen en el Pleno. Han pasado 3 años y recién en el 3er año se logró aprobar, pero fueron las bases que con el equipo maravilloso de personas que inclusive son de planta del Congreso, logramos sacar adelante ese dictamen y yo me siento como muy orgullosa y esperemos que la instalación del Senado, digamos, cambie también el escenario político y le dé esos paños fríos que requieren realmente nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti.